Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela, bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Hoy hay, como es costumbre, un cúmulo de informaciones muy importantes tanto en la agenda social como en la agenda política y económica. Hay una, sin embargo, que destaca por sus alcances y sobre todo porque plantea algo muy importante, que sería el fin de la impunidad. Ayer se conoció en nuestro país que la Corte Penal Internacional, nada más y nada menos que la Corte Penal Internacional, específicamente la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, iba a iniciar un examen sobre los crímenes perpetrados contra manifestantes en Venezuela durante el año 2017. Esto es muy importante. Esto levantó una expectativa grande en diversos sectores de la opinión pública nacional. A nosotros nos interesa muchísimo, más que hacer discurso político a propósito de ello, ubicar información profesional, técnica, que nos oriente acerca de esto, porque generalmente cuando se producen anuncios de esta naturaleza, se genera algo así como una inflación de las expectativas, ¿no? Hay gente que de repente piensa que los responsables de tales excesos, barbaridades o crímenes estarán desfilando trajeados de amarillo o de anaranjado en breve plazo, y resulta que eso suele no ser así, y entonces pues viene una suerte de decepción masiva, ¿no? Los tiempos de la justicia, específicamente los tiempos de la justicia internacional, no son exactamente los tiempos de la moral ni de la impaciencia de la opinión pública. Por eso buscamos opinión calificada. Yo tengo el orgullo, el placer de ser amigo de un joven abogado venezolano. Lo conocí cuando él estaba en el Comité de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Hoy es director de una prestigiosa organización no gubernamental llamada ProJuris. ProJuris publicó ayer una suerte de esquema de cuáles serían los 12 pasos que hay que cubrir para que esa averiguación o ese examen abierto por la Corte Penal Internacional llegue en efecto al establecimiento de responsabilidades y de justicia. Tenemos en línea precisamente a Nizar El Fakih, abogado venezolano, director de ProJuris. Nizar, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, resume para la audiencia de Venezuela esos 12 pasos que ustedes plantearon ayer, son los necesarios para que ese anuncio en efecto termine en el establecimiento de responsabilidades y justicia. Te escuchamos. Sí, buenos días, Chu. Bueno, muchas gracias por la invitación y un gran placer estar contigo en tu programa. Efectivamente, el trajinar es largo. El proceso siempre de la justicia es un proceso de largo aliento, sobre todo en estos casos en los que se trata pues nada más y nada menos de presuntos delitos de lesa humanidad, que sería lo que estaría investigando la Corte Penal Internacional. Esta situación, sin duda, más allá de que sea un proceso de largo aliento que va a requerir distintas fases, sin duda de inmediato ya genera reacciones dentro del gobierno, como es natural, y este es precisamente el efecto inmediato que normalmente traen estas investigaciones, que es en el curso de ella, en el curso del propio proceso de recaudación de elementos, de recaudación de pruebas, la presión que se genera sobre esas personas que se saben
involucrados o potencialmente involucrados en lo que va a concluir la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, pues empiezan a reaccionar, empiezan a tratar de ver cómo hacen para justificar lo que han venido haciendo o para tratar de demostrar que ha habido justicia en el sistema nacional, porque la Corte Penal Internacional, uno de los elementos que verifica es que precisamente en el país en donde estas violaciones tuvieron lugar, pues el país no ha hecho lo que tiene que hacer para hacer justicia y evitar la impunidad. Entonces, digamos, estas reacciones, por eso ayer vimos declaraciones del fiscal general de la República, seguramente vamos a ver declaraciones próximamente de altos funcionarios de gobierno, pues un poco diciendo que en Venezuela sí se está investigando, que en Venezuela no hay impunidad y que en todo caso ellos no son responsables de ninguna de las situaciones que se están denunciando, sino que son personas que individualmente, funcionarios que individualmente se involucraron. Pero bueno, lo voy a explicar brevemente. Lo primero que hace la Fiscalía, la Corte Penal Internacional es una corte que se estableció en el año 2000 por el Estatuto de Roma. Venezuela fue el país número 11 que suscribió el Estatuto de Roma, es decir, el tratado internacional que crea a esa corte. Esa corte tiene vigencia en la mayoría de los países del mundo que pertenecen a la ONU, que son la mayoría de los países del mundo que existen, de modo que es una corte internacional de muchísimo peso y tiene como rol, a diferencia de cualquier otro organismo internacional, que es el único órgano internacional que tiene competencia para investigar, juzgar y sancionar inclusive con órdenes de captura emitidas a altos funcionarios de gobierno que cuyos países estén adscritos al sistema de la Corte Penal Internacional. Entonces, lo primero que se hace acá es que la Fiscalía debe recabar información para verificar si se violaron o no los delitos que establece el Estatuto de Roma. Uno de esos delitos es precisamente el delito de lesa humanidad, que entre otras cosas está previsto en el artículo 5 del Estatuto de Roma, entre otras cosas prevé como delito de lesa humanidad aquel que, por ejemplo, consiste en la detención masiva y sistemática de forma arbitraria de personas en un país determinado. Otro delito que establece es la persecución, ya en términos más amplios, de un grupo de la población civil como un mecanismo de discriminación por razones políticas, por ejemplo. Y otro de los delitos que establece dentro del de lesa humanidad es la tortura, que se genera también de forma generalizada y sistemática contra un grupo determinado de la población civil. Y por eso es que la fiscal entonces, para determinar si estos tres delitos se cometieron, dice que va a investigar, va primero a recabar información de las protestas que ocurrieron a partir de abril del 2017 y las denuncias que ha recibido sobre las detenciones que tuvieron lugar a partir de abril y las torturas, tratos crueles que se habrían cometido contra las personas que habían sido detenidas. Entonces allí vale recordar que Venezuela en el año 2017 pues hubo más de 5.000 detenciones, una cifra récord, al menos cuando uno revisa la data de los últimos 30 años del país, y que es una situación que, lejos de ocurrir porque a un funcionario se le ocurrió cometer esa arbitrariedad, o porque un policía en Guadualito se le pasó la mano, o porque un policía o un militar en Carabobo detuvo a alguien arbitrariamente sin ninguna justificación, pues lejos de ser un hecho aislado, te demuestra que para que se cometiese semejante vulneración de forma generalizada, pues tuvo que haber habido una orden de arriba, tuvo que haber habido el involucramiento de altos funcionarios de Estado, tuvo que haber habido además todo un procesamiento que pasa no solamente por la detención, sino por la relación directa de fiscales y jueces, y todo eso te habla de una estructura estatal que está funcionando para cometer detenciones arbitrarias, para cometer procesamientos contra un grupo de la población civil por el hecho de su inclinación política o por el hecho de manifestar. Y esto es lo que evidentemente llama la atención de la Fiscalía y lo que la Fiscalía trata de examinar. Entonces, primero examina, este examen preliminar puede durar un tiempo indefinido, no hay una fecha establecida en el Estatuto de Roma, pero sirve para recabar información y asegurarse si hay elementos o no que den pie para que la Fiscal le pida autorización a la Corte, a los magistrados de la Corte Penal Internacional, para abrir formalmente una investigación penal. Si se llegase a ese escenario, en el caso de una investigación penal de la Corte Penal Internacional ya aprobada por la Corte, es decir, ya con elementos y pruebas
determinar que tiene que haber una investigación en curso, la Fiscalía, entre otras cosas, puede incluso pedir órdenes de detención en el curso del proceso. ¿Para qué? Para requerir que personas, por ejemplo, altos funcionarios de Estado, sean puestos a la orden de la Corte Penal Internacional, cuyas sedes están en La Haya, para que presten declaraciones, para que testifiquen, para que vayan en calidad de imputados, para que en definitiva puedan servir para hacer justicia en esa instancia. Permíteme interrumpirte en ese punto, Nizar. Estamos conversando con Nizar El Faqih, abogado venezolano, defensor de los derechos humanos y director de la organización no gubernamental Pro Iuris. Nos decías que la Corte Penal Internacional puede emitir órdenes de captura internacional en el curso del proceso, no al final del mismo. Correcto, en el curso del proceso, y eso es un elemento clave, porque nos habla de, bueno, sí, efectivamente el proceso. En el marco de ese proceso, pues, iniciada la investigación, todavía no estamos en esa fase, estamos en la fase de examen preliminar, que es previa a la investigación, y la diferencia es que, bueno, precisamente no tienen esos poderes extraordinarios que le da la investigación penal, pero iniciada la investigación penal, es decir, si este examen preliminar da resultados positivos para la fiscal va a pedirle permiso, autorización a la Corte, a los magistrados de la Corte para iniciar la investigación, e iniciar la investigación puede la fiscal solicitar una orden de detención o varias órdenes de detención contra incluso altos funcionarios de gobierno que estén en ejercicio de sus cargos o no lo estén o hayan ejercido altas responsabilidades en el curso de estos presuntos delitos que investiga la Corte. Y esas órdenes de detención, como te digo, sirven para que la Fiscalía pueda, por ejemplo, acceder a estas personas, verificar, obtener de ellas su testimonio, la colaboración con el proceso penal, y sobre todo se dan casos en los que la Corte Penal Internacional encuentra que en el país no hay respuesta institucional de las investigaciones que ella está llevando a cabo. Es decir, una de las cosas que aquí va a pasar, y vamos a empezar a ver, Chugo, es que cuando la Fiscalía empiece en estos momentos a hacer este examen preliminar, y si posteriormente inicia la investigación penal, va a pedirle información al Estado, va a decirle, dígame cuándo, cómo y dónde usted investigó y procesó a estos funcionarios militares o a estos funcionarios policiales que, según la investigación que yo tengo, cometieron actos de tortura. ¿O dónde están los responsables de ese joven que estaba detenido y que tenía una orden de libertad del tribunal y usted no ejecutó esa libertad? Si usted dice que usted no es responsable de eso, y como altos funcionarios usted no es responsable sino aquellos que cometieron ese delito, bueno, ¿dónde están entonces puestos a la orden de la justicia los funcionarios policiales, los funcionarios militares que cometieron esos delitos? Y el Estado tiene que demostrar que, en este caso la Fiscalía, por ejemplo, debe demostrar que efectivamente hay investigaciones en contra de esos funcionarios que están procesados conforme a la ley venezolana y que aquellos que cometieron delitos, incluyendo asesinatos en el contexto de manifestaciones, torturas o tratos crueles o detenciones arbitrarias, están siendo procesados por la justicia venezolana. Entonces, en el momento en que esa colaboración no se dé, en el momento en que la Corte Penal empieza a verificar que esa colaboración no se dé y que esas investigaciones o que esas investigaciones no se han dado, pues entonces es cuando empiezan a surgir estas medidas, digamos, en el curso del proceso que la Corte puede tener, que incluye órdenes de detenciones contra funcionarios en el curso del proceso. Y estas órdenes de detención tienen como fin no solamente obtener testimonio, no solamente tener la prueba directa de lo que está pasando, sino también evitar que la persona que está involucrada con la comisión de estos delitos pueda seguirlos cometiendo en el transcurso del proceso. Entonces, bueno, digamos que es un elemento muy importante y muy delicado dentro del proceso de la Corte Penal Internacional, que el Estado debe tomarse muy en serio, ¿no? Así es, estamos conversando con Nizar El Faqih, abogado venezolano, defensor de los derechos humanos y director de la organización no gubernamental Pro Iuris. Finalmente, Nizar, un poco para ubicar en el contexto de experiencias recientes, ¿qué precedentes hay de que la Corte Penal Internacional haya podido dictar órdenes de captura contra altos funcionarios e incluso contra mandatarios? ¿Eso existe? Sí, bueno, Chugo, fíjate, uno de los grandes elementos de la Corte es de data histórica reciente, es decir, una Corte que
se creó hace poco más de 18 años, que en la historia, digamos, internacional es muy poco. Por tanto, sin duda es una corte que no tiene demasiados casos que exhibir, no tiene demasiadas resultas que exhibir. Sin embargo, la corte ha tomado muy pocos casos, y ha tomado muy pocos casos porque la corte es muy cuidadosa de, digamos, abrir este tipo de procesamientos por toda la envergadura que trae. Pero en los pocos casos en los que la corte ha actuado, el impacto ha sido muy importante. Y aunque en la mayoría de los casos, si no todos, casi todos, la corte no ha finalizado con un procesamiento o no ha finalizado con una condena, o son procesos que están todavía en curso, el efecto que ha generado durante el curso del proceso es inmediato. Y aquellos estados en los que, por ejemplo, se están investigando, la Corte está investigando las violaciones graves de derechos humanos, te puedo poner el caso de Colombia, por ejemplo, en donde la Corte ha investigado casos de violaciones graves de derechos humanos desde hace 10 años, que abrió una investigación penal. Pues bueno, eso trajo como resultado que el sistema judicial colombiano tenga que procesar a altos mandos militares y digamos a miembros de la guerrilla colombiana, por ejemplo, que es la situación concreta que la Corte ha investigado. Ha tenido que investigarlos, procesarlos, incluso a veces en contra de las propias tensiones políticas internas, para evitar que la Corte Penal Internacional emita órdenes de captura o llegue a una conclusión que va a ser mucho peor que la que puede, digamos, controlar el propio Estado soberanamente internamente. Entonces, el resultado de la Corte también hay que medirlo por esa vía. Pero bueno, te puedo hablar de un caso concreto, que es el caso de lo que ocurrió en el Congo. En el Congo, el presidente de entonces, el señor Tomás Lubanga, fue el jefe del movimiento rebelde Unión de Patriotas Congoleños, fue condenado a más de 14 años de prisión por el reclutamiento y utilización de niños en la región de Ituri, allá en el Congo, entre septiembre del 2002 y agosto de 2003, y está en estos momentos en los calabozos de la Corte, cumpliendo condena. Contra él se emitió una orden de detención en su momento. Esa orden de detención conllevó una alerta internacional, y al final del día fue puesto a la orden de la Corte, y puesto a la orden de la Corte, pues fue finalmente condenado, y hoy está en los calabozos de La Haya cumpliendo la pena. Digamos que esto es el caso del que te puedo hablar. Los demás son casos que han estado en curso, que siguen estando en curso. La Corte ha emitido otras órdenes de detención, incluso contra mandatarios, ha emitido órdenes de detención contra altos funcionarios, y digamos, lo que ha ocurrido en esos casos es el aislamiento, el cerco que va imponiendo la Corte, pues todos los países que forman parte de la Corte Penal Internacional tienen la obligación legal de cooperar con la Corte. Eso significa que si, por ejemplo, la Corte Penal Internacional emite una orden de captura contra un funcionario, y ese funcionario se niega a ir, o el Estado o el gobierno se niega a entregarlo, el funcionario, la Haya no va a poder entrar al país a buscarlo. Y ahí no se establece un problema práctico, pero ese funcionario no va a poder salir a ningún país del mundo que tenga suscrito el acuerdo con la Corte Penal Internacional, o que sea miembro de la ONU, y que por donde tenga la obligación legal de entregar a esta persona a pisar su territorio. Entonces, digamos, la Corte Penal Internacional, el solo inicio del proceso, te va planteando ya un cerco que puede ser progresivo, incluso si el Estado se negara a colaborar o a cooperar con la Corte Penal Internacional, pues en el sentido de que los demás países del mundo que forman parte de la Corte Penal Internacional, que forman parte de la ONU, no se van a pensar dos veces si colaborar o no con la Corte Penal Internacional, porque el hecho de no colaborar trae consecuencias legales de altísimo impacto, y como saben, la mayoría de los países civilizados del mundo sí cumplen con los tratados internacionales, y sobre todo con el Estatuto de Roma, que digamos es de los más sensibles que están vigentes hoy en el mundo, ¿no? Queremos agradecerte vivamente esta clase magistral que nos has dado, que nos has regalado en esta madrugada del viernes 9 de febrero. Era el abogado venezolano Nizar El Fakit, defensor de los derechos humanos y director de la organización no gubernamental Pro Iuris, explicándonos
dándole respuesta pues a esa pregunta tan venezolana. ¿Con qué se come eso de la Corte Penal Internacional? Bueno, ya escuchamos paso a paso, detalle a detalle, no solamente cuál es el procedimiento de la Corte Penal Internacional, sino también cuál puede ser su impacto dentro del país y su impacto en el entorno internacional. Agradecidos a Nizar El Fakir porque hizo posible que cumpliéramos nuestra misión como comunicadores populares. Nuestra misión no es hacer propaganda, es suministrar información de calidad para que cada quien se forme su criterio a propósito de estos hechos realmente relevantes. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana. Por RCR. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Tan es cierto lo que acaba de afirmar acá Nizar El Fakir sobre el impacto, el alto impacto de estas informaciones surgidas de la Corte Penal Internacional, concretamente desde la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Bueno, que ya se produjo la primera reacción. Ustedes recordarán que el señor fiscal general de la República, después que se produjeron los eventos lamentables, terribles, condenables del 15 de enero, conocidos ya internacionalmente como la masacre del Junquito, el señor fiscal general de la República estuvo callado prácticamente una semana. Volvió a abrir la boca fue cuando 8 días después la Unión Europea emitió sanciones contra funcionarios que lo incluyeron a él. Entonces sí salió a la luz pública el señor fiscal general designado por la IRRIT, Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab. Esta vez no guardó tanto silencio, esta vez respondió de inmediato. Ayer mismo se conoció una reacción del señor Tarek William Saab diciendo que bueno, que esa declaración de la fiscal de la Corte Penal Internacional seguramente se debía a falta de información, seguramente ella no tenía contacto con el despacho que él presidía por las investigaciones que se han estado haciendo. Dijo además una cosa interesante, ¿no? Sobre todo interesante para que lo escuchen los funcionarios militares y policiales de Venezuela. Ayer dijo Tarek William Saab que bueno, que el señor Nicolás Maduro había dado la orden de no utilizar ningún armamento letal en el control de manifestaciones y que cualquier policía o cualquier militar que haya incurrido en cualquier conducta de esa, entonces, bueno, que se las verá por su cuenta, pero que ellos no apañaban a nadie y bla, bla, bla. Esto es significativo porque yo no recuerdo, por cierto, quizás se produjo, yo confieso que no recuerdo ninguna declaración específica del señor Maduro Moros en este sentido. Puede que se haya producido. Lo que sí recuerdo con claridad fue el debate que se abrió en el país a propósito de una orden emitida desde el Ministerio de la Defensa, de un conjunto de instrucciones emitidas desde el Ministerio de la Defensa que permitían
el uso de armas letales en el control de manifestaciones. Y voy más allá. No solamente se trata del uso de armas letales en el control de manifestaciones, se trata de, como fue corroborado en los hechos, de el uso letal de armas no letales. Me explico. El uso de perdigones alineados con plomo o con metras para generar impacto mortal. Se trata del uso de bombas lacrimógenas no lanzadas al aire para dispersar su gas, para dispersar manifestaciones, sino disparadas con lanzagranadas prácticamente en línea recta hacia el cuerpo de los manifestantes. Todo eso lo recordamos los venezolanos y recordamos también cómo el señor Maduro Moros felicitó públicamente e incluso condecoró a varios de los funcionarios policiales y militares que estuvieron al frente de tales acciones. Sobre eso, sobre esas declaraciones del fiscal general Tarek William Saab, queremos también invitar a una persona con muchísimo criterio en materia de defensa de derechos humanos. De hecho, esta persona retó públicamente a Tarek William Saab, mejor dicho, recogió el guante que lanzó Tarek William Saab y le dijo, está bien, vamos a debatir sobre derechos humanos. Y el señor Tarek William Saab, por cierto, no le dio respuesta. Se trata de Delsa Solórzano, defensora de los derechos humanos y presidenta de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional. Delsa, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, dinos, en tu opinión, ¿qué reacción tuya merece estas declaraciones del señor Tarek William Saab? ¿En qué escenario estamos tras la declaración de la fiscal de la Corte Penal Internacional? Te escuchamos. Un gusto saludarte, Chu. Bueno, varias cosas. Lo que hizo Tarek ayer fue una comiquita, por muchas razones. Uno, él no es fiscal general, él está designado por la constituyente, la fiscal general legal que reconoce el mundo, que por cierto, fue invitada a la Convención Mundial de Fiscales del Ministerio Público, fue Luisa Ortega. A Tarek no lo dejaron pasar. Es la realidad, porque el mundo respeta las reglas constitucionales, el mundo democrático tiene normas y se apega de manera estricta a esas normas. Luego, a ver, el procedimiento que inicia la Corte Penal Internacional, cualquier procedimiento, es un procedimiento contra individuos, no contra el Estado. Tarek en todo caso es defensor de Maduro. Ayer habló como que si él fuera, qué sé yo, el Procurador General de la República. O sea, no tiene ni idea ni siquiera cuáles son las funciones del cargo del Ministerio Público. ¿Qué dijo la fiscal ayer? La fiscal dijo, me voy a comunicar con las autoridades encargadas de esto. ¿Cuáles autoridades? Las que, a su juicio, son las responsables directas como individuos, como personas, de los muertos, de las torturas, de los heridos, de los desaparecidos, de los presos, porque el procedimiento que abre la Corte Penal Internacional, repito, Chubo, es un procedimiento individual y establece responsabilidades penales individuales para los autores intelectuales o materiales de los hechos. Ayer, en efecto, Tarek dijo, bueno, el que haya matado a alguien, que bueno, que pague y se lo lleve y lo metan preso. ¿Para qué? Eso es para que, no sé, si es que los militares escuchan, si es que los guardias nacionales escuchan, si es que los mandan a estos operativos, los autorizan a estos operativos a través de la resolución que tú la señalabas, que es la 008610, y se hace la vista gorda, y si matas a alguien, te metes preso un ratito, y después vas por la calle, como está ocurriendo con muchos de los casos, pero la realidad es que cuando llega a la Corte Penal Internacional, yo te entrego al asesino. Y los que dieron las órdenes se quedan como siempre disfrutando de las mieles del poder mientras el bolsa pasa hambre en la calle. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, esto es bien importante que se destaque, que el procedimiento que abrió la Corte Penal Internacional es individual. ¿Por qué se abre una investigación preliminar? Para determinar
a los responsables de unos hechos que ella ya conoce que ocurrieron. Entonces, ¿qué se investiga con relación a esos hechos? Este es un procedimiento penal, como imaginemos que ocurrió un homicidio en Caracas, como los que ocurren todos los días en nuestro país, y un fiscal del Ministerio Público investiga. Poco más o menos es esto, se trata de unos hechos concretos que ocurrieron. Ahora, ella va a investigar si en efecto esos hechos revisten delito. Ella presume que sí, y por eso está abriendo esta investigación preliminar, pero lo más importante es determinar quiénes son los responsables de esos hechos que revisten delito, o que constituyen delito. Estamos conversando con Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional y defensora de los derechos humanos. Delsa, un detalle, te agradecemos muchísimo esta precisión que nos haces acerca del carácter individual de la investigación que realiza o que anuncia, el examen que anuncia la fiscal de la Corte Penal Internacional, y por eso lo inexplicable de la reacción del señor Tarek William Saab fungiendo como fiscal general. Ahora te pregunto lo siguiente: cuando se produjo el examen universal, el examen periódico universal de los derechos humanos, hubo una situación con el tema de la Defensoría del Pueblo en Venezuela. La Defensoría del Pueblo ejercida entonces por el señor Tarek William Saab, entiendo que fue bajada de categoría, de la categoría A a la categoría B o menos, por no ser una institución autónoma. Quisiera que nos recordaras eso, porque fue precisamente en ese momento cuando se produjeron los hechos que dan lugar ahora a esta investigación hecha o abierta por la fiscal de la Corte Penal Internacional. Recuérdanos esa circunstancia, por favor. Sí, ese procedimiento se instó en el 2014. En el 2014, cuando la época de las protestas de ese año, Tarek William Saab, hay que recordar quién estaba en la Defensoría en aquel momento, ¿sí? Era la señora Gabriela del Mar. Desde aquel momento nosotros veníamos denunciando ante la ONU que la Defensoría en Venezuela no cumplía con los extremos de un tratado que son los Acuerdos de París. Todos los ombudsman del mundo, es decir, todos los defensores del pueblo en el mundo, tienen la obligación de cumplir con los extremos de los Acuerdos de París. Esos acuerdos indican que tienen que ser imparciales, que no pueden bajo ninguna circunstancia dejar de proteger al pueblo para proteger al Estado. Poco más o menos eso es lo que dicen los Acuerdos de París. Y tienen unas obligaciones que cumplir. Nosotros venimos denunciando desde aquel momento que la Defensoría no cumplía con los objetivos, que con las funciones constitucionales que tenían, y mucho menos con los Acuerdos de París. Luego llega Tarek. Cuando llega Tarek, la cosa se puso peor en la Defensoría. Y nosotros consignamos diversa cantidad de pruebas ante la ONU, a través de los equipos nuestros, porque activistas de derechos humanos, Chugo, hay en todas partes del mundo. La diáspora venezolana llega a todos los rincones del mundo, y estamos hablando de gente preparada, que maneja temas, que sabe lo que hace, y que además, desde donde está, trabaja activamente de manera de honor por el país, y nosotros hemos construido un equipo activista de derechos humanos en todos los rincones de Venezuela. Entonces, a través de nuestro equipo allá, a través de una joven brillante que se llama Delfín Patetif, nosotros enviamos toda esta documentación, y en efecto fue sancionada la Defensoría y fue bajada de categoría. Es decir, la Defensoría del Pueblo de Venezuela no tiene capacidad para representar al país ante la ONU, porque en efecto fue disminuida de categoría por incumplir los Acuerdos de París, por indiferencia al señor Tarek William Saab frente, como defensor del pueblo, frente a esa institución. De tal manera que ha quedado altamente evidenciado en el mundo que lamentablemente en Venezuela no hay defensor del pueblo, porque además, si vemos, hemos ido en un proceso de franco deterioro en esa institución, desde Tarek hasta el que está actualmente, que nadie le ha visto la cara nunca. La situación
es muy grave porque en efecto en nuestro país no contamos con defensor del pueblo. Yo señalo, por cierto, que tal vez esa es una de las razones por las cuales acude tanta gente a la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, porque no tienen a ningún otro sitio donde acudir. Esa es la triste verdad, habiendo en nuestro país una institución como la Defensoría del Pueblo que no cumple con sus funciones. Y ayer Tarek, yo pienso que él tiene una gran confusión, él no sabe en carácter de qué está actuando, capaz piensa que está actuando en carácter de investigado por la Corte Penal Internacional, porque su reacción fue la reacción de un ciudadano que piensa que él puede estar investigado, de un funcionario que puede estar investigado, porque repito, como institución, él no tiene nada que actuar, ni tiene por supuesto que estar defendiendo al Estado, porque repito, no es el Estado el que está siendo investigado, son los responsables, las autoridades individuales, que si bien son funcionarios del Estado, pudieron cometer algún delito. Elsa, te agradecemos profundamente estas precisiones que nos estás haciendo a propósito de lo que fue la reacción del señor Tarek William Saab, fiscal general de la República, designado por una autoridad no competente para ello, como es la irrita Asamblea Nacional Constituyente, a propósito de las declaraciones de la fiscal, ella sí, la fiscal de la Corte Penal Internacional. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva, Haroldo Macareño y Guillermo Rangel, cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Baruta, minuto a minuto, con el concejal Héctor Urgelles. ¿Sabías que en Baruta se están sembrando valores? Sí, la Asociación Civil Sendero Ecológico dicta charlas en las escuelas del municipio enseñando a los niños a germinar la semilla de nuestro árbol nacional. Pronto más de 4.000 araguaneyes adornarán las calles de Baruta. Sembrar un araguaney es sembrar vida. En la Gran Feria Santo Cristo de la Grita no solo consigues verduras, frutas y hortalizas cultivadas en los páramos andinos, también te ofrecen pan andino, café, ajos pelados, azúcar, papelón y mucho más. Acércate los viernes y sábados a la avenida Francisco Pimentel de Santa Mónica, al lado de la Casa Comunal, para comprar calidad al mejor precio. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión y lo hacemos con la voz del ciudadano, con la voz del soberano a través del 0212-482-9750, 0212-482-9750. Desde el sur de Caracas, desde la parroquia El Valle, nos comunicamos con Alonso Becerra, dirigente comunitario de la organización Alberto Rabel, allá en El Valle. Alonso, muy buenos días, te escuchamos. Muy buenos días a toda la audiencia de Radio Caracas Radio y de La Fuerza es la Unión. Ahora Venezuela tiene otro nuevo mapa. La mesa de negociación para acordar o desacordar se ha mudado a Venezuela para que dentro de la MUD, tanto los partidos que forman parte de ella, las expresiones de la Organización Civil de Venezuela, se pongan de acuerdo, unifiquen criterios para que logren que el pueblo unido respalde una decisión que tomen por consenso, que nos lleve a superar esta crisis por la que estamos atravesando. Estamos ante un estado anárquico, donde una Asamblea Nacional Constituyente no cumple su rol
Primero porque fue mal concebida, no cumplió con la Constitución para ser convocada, según los artículos que se prevén, que debe consultársele al pueblo primeramente si quiere o no quiere Constitución, si es la Constitución nueva la que va a resolver los problemas. Con la Asamblea Nacional Constituyente se han acrecentado todos los problemas. El dólar, revisen cómo ha subido el dólar desde el mes de agosto en que se constituyó la Asamblea a estos días. La escasez, el alto costo de la vida, subió la bolsa CLAS, los permisos no llegaron, no es nada más. Los diputados, muchos se han retirado para asumir cargos de gobierno, otros por otros motivos. ¿Cuántos artículos han escaseado en los últimos tiempos? Fíjate tú, los programas sociales iban a diversificar la economía. Si la diversificación de la economía pasa porque la ruta de las empanadas, los cultivos organofónicos, los gallineros verticales, nos ofrecieron conejos, que íbamos a comer conejos. ¿Dónde están esos conejos? Ahora nos hablan de conuco. Imagínate tú, Jesús. Yo quisiera hacer un exhorto a que el pueblo de Venezuela tome conciencia de que estamos en una hora decisiva en donde la Asamblea Nacional buscó con el TSJ previamente crearon la figura del desacato a la Asamblea Nacional. Bueno, ¿qué pasa con el cestatique para los jubilados? Ahora sí hay plata para los bonos, ¿verdad? Ahora hay bono y chamba juvenil que se aplauden, pero denle el cestatique a los jubilados porque necesitamos seguridad social y platica para los jubilados que están pasando la de Caín. Buenos días. Muy buenos días para ti también. Era Alonso Becerra desde la parroquia El Valle. Desde los Altos Mirandinos, concretamente desde San Antonio, tenemos en línea al señor Enrique Ramírez. Señor Ramírez, buenos días, lo escuchamos. Buenos días, Chugo. Mira, realmente yo soy un viejo de 79 años. Afortunadamente gozo de buena salud, pero tengo siento como una espada de Damocles sobre mi cabeza por la cuestión de los antibióticos. Ahorita estoy padeciendo de la próstata. No consigo el remedio que me mandan los médicos, por supuesto, porque no lo hay en Venezuela. Y si lo llego a conseguir, compadre, ¿con qué lo compro? Si la pensión que me da el Seguro Social no me alcanza ni para comprar un cartón de huevo y no tengo otra entrada más que esa. Figúrate tú, esto es una revolución, el pueblo puede marchar hacia adelante así con esto. No, compadre, esto no lo come nadie, man. Entonces vamos a votar, no importa, si tenemos incertidumbre, vamos a darle, no hay problema. Hasta luego y buenos días a tu equipo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Era el señor Enrique Ramírez desde los Altos Mirandinos, concretamente desde San Antonio. 3 comentarios a propósito de los aportes de estos oyentes. En primer lugar, estoy completamente de acuerdo contigo, Alonso. Sale ahora una mesa de diálogo, pero en la oposición, en el campo democrático. Sí, esos partidos que fueron a República Dominicana tuvieron la responsabilidad, el valor, el coraje de cumplir con la desagradable responsabilidad de sentarse allí con estos señores y darles la mano y conversar con ellos, etcétera, etcétera. Bueno, con más razón, ¿no? Si estaban dispuestos a hablar con Maduro, tienen que estar dispuestos a hablar con los gremios, con los sindicatos, con la sociedad civil, con los otros partidos de la oposición. Bien lo dijo el señor Julio Borges en su declaración desde República Dominicana. Aquí lo que sale es la construcción de un frente amplio de todos los demócratas dentro y fuera de Venezuela para hacer eficazmente frente a lo que viene. Eso es así y para eso es necesario, como bien decía el vecino Alonso Becerra desde el Valle, entonces una mesa de diálogo dentro de la oposición, dentro del campo democrático. Esto es vital. En lo que sí no estamos muy de acuerdo es cuando tú dices que los bonos esto y los bonos lo otro, ahora inventaron un bono para carnaval, etcétera, que se aplaude. No, yo no aplaudo eso. Yo no aplaudo eso. ¿Sabes por qué? Te voy a poner un ejemplo. Imagínate tú que de repente en tu casa llega tu hijo, ¿no? Y empieza a sacar real, y tú dices, pero bueno, ¿de dónde sale eso? Si tú no estás trabajando, si tú no estás produciendo, si tú no tienes un negocio, ¿de dónde sale ese dinero? O lo estás robando, ¿ok? O lo estás imprimiendo, ¿entiendes? Bueno, mala la comparación, es exactamente el mismo caso.
el señor Maduro Moros está anunciando que hay bonos para las embarazadas y bonos para los zurdos y para los calvos y para los peludos y para el carnaval y para Semana Santa. Bueno, ¿qué te puedo decir yo? El señor Maduro Moros está en campaña electoral. Ahora, si en Venezuela no ha aumentado la producción petrolera, sino que ha disminuido, si el precio del petróleo no ha subido dramáticamente, si Venezuela hoy no exporta ninguna otra cosa porque este gobierno destruyó el aparato productivo. Nosotros antes exportábamos, además de petróleo, desde aluminio hasta telenovelas, y todo eso lo acabó el socialismo del siglo XXI. Bueno, si esa es la situación, si no hay más ingresos, ¿de dónde salen los recursos para estar con esa aprobadera de bonos para acá y bonos para allá? Es que lo están imprimiendo, es que es dinero inorgánico, es que son muchos más bolívares que están en la calle compitiendo por los cada vez más escasos artículos, y entre ellos los cada vez más escasos dólares que hay en la economía venezolana. Eso es lo que se llama gasolina para la inflación. Más bolívares que no compran nada, compitiendo por cada vez menos artículos. Se dispara el precio de los artículos y así es como tú ves, bueno, la declaración que nos da el señor Enrique Ramírez desde San Antonio de los Altos. Dice, tengo mi pensión y con la pensión no puedo comprar ni un cartón de huevos a esta altura. Entonces, yo no puedo aplaudir el que un sujeto, por su demagogia, por su campaña electoral, siga agravando, incrementando ese demonio que es la hiperinflación, porque él, como ustedes han podido ver, por cierto, adelgazando no está. Pero el pueblo venezolano sí está pasando las de Caín. Entonces, eso sobre los aportes que yo agradezco hicieron estos dos oyentes en la mañana de hoy. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Señora, si quiere hacer una torta o postre de coco, lléguese a Coco Factory, donde consigue agua, aceite, esencia y coco rallado. El coco es antidiabético, antimicótico, exfoliante y fortalece el sistema inmunológico. Coco Factory está en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua gasolinera, y en la Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. Friedrich Nietzsche, filósofo, poeta, músico y filólogo alemán, considerado uno de los pensadores contemporáneos más influyentes del siglo XIX. Los verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad de su pueblo. Para desayunar, almorzar o cenar, te recomiendo el mejor restaurante de comida criolla, Los Pilones, donde probarás y comprobarás la mejor y auténtica comida criolla. Restaurante Los Pilones, el centro de la gastronomía criolla, donde la arepa es la reina. En Las Mercedes, frente al Tolón, Restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. Es el momento de consultar a un urólogo. Los doctores Nelson Medero y Arturo Medero de la Unidad Urológica Integral Urodermi tienen la solución. Cuentan con la más avanzada tecnología en robótica y otras técnicas en cirugía mínima invasiva. Piso 1 de la Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Urológica Integral. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión con el tiempo justo para una reflexión y una información. La reflexión es la siguiente. Señores, lo que está en curso, ¿no? Veamos ahora más allá
de la noticia de la Corte Penal Internacional. Lo que está en curso es un proceso de aislamiento y cerco del régimen del señor Maduro Moros. Eso es lo que está evidentemente en progreso. Los señores dieron una patada a la mesa, salieron huyendo de una mesa de diálogo que ellos pensaban que tenían controlada allá en República Dominicana, y esa misma tarde, esa misma noche, sus agentes electorales convocan de manera unilateral a una elección presidencial que es cuestionada por la comunidad internacional y que sigue siendo analizada por la oposición venezolana. Mientras eso ocurre, ¿qué pasa al día siguiente? Bueno, al día siguiente, literalmente al día siguiente, se produce esta información desde la Fiscalía de la Corte Penal Internacional acerca de la apertura de un examen preliminar de los crímenes perpetrados, los presuntos crímenes perpetrados contra manifestantes en las protestas del año 2017. Ya el abogado Nizar El Fakir nos explicó exactamente el peso que tiene esta decisión, y la presidenta de la Comisión de Política Interior, Delsa Solórzano, nos explicó también lo inadecuado, lo irrelevante de la reacción inicial del señor Tarek William Saab frente a esto. Pero al mismo tiempo que se produce esto, se produce la decisión de la Unión Europea incrementando las sanciones contra funcionarios venezolanos. Al mismo tiempo que se produce esta decisión de la Unión Europea, vienen las decisiones tomadas ayer por Colombia y por Brasil de ponerle coto a la migración masiva de venezolanos que, huyendo del hambre, huyendo del caos madurista, han traspasado esa frontera hacia esos países. ¿Por qué hacen eso estos gobiernos? Bueno, no solamente para preservar de alguna manera el orden en sus naciones, sino también fundamentalmente para ejercer otra presión adicional al gobierno de Maduro, diciendo: no te vamos a servir de válvula de escape de la crisis que tú has generado allá, ¿no? Vas a tener que vértela con tu propia población empobrecida y enardecida. Entonces, fíjense ustedes, ¿qué está ocurriendo? Es la Unión Europea, es la Corte Penal Internacional, es el Grupo de Lima, es la Cancillería, el gobierno de Colombia y el gobierno de Brasil, es esta situación que ocurrió en Costa Rica con la familia de un alto funcionario militar que intentó salir de España en virtud de las sanciones de la Unión Europea para irse a Costa Rica, y la República de Costa Rica de manera soberana dice, bueno, que no aceptan esa migración. Es toda esta situación. ¿Qué significa eso? Eso significa cerco. Ahora, ¿qué significa eso para nosotros, los venezolanos? Porque, cómo no, están cercando al régimen, están cercando al país, pero dentro del país estamos nosotros. Entonces, ¿qué significa eso para nosotros como ciudadanos venezolanos? Yo hago este llamado con mucha claridad. En primer lugar, para nosotros como ciudadanos significa necesariamente un incremento de la solidaridad entre venezolanos, de solidaridad entre ciudadanos, entre pueblo y pueblo, porque vienen situaciones muy complejas, muy difíciles. Entonces vamos a tener que ser muy solidarios con nuestro prójimo, muy solidarios con nosotros mismos como nación, como pueblo, como ciudadanía. En primer lugar eso. En segundo lugar, es necesario que el campo democrático, como bien nos decía el vecino que nos llamó desde el Valle, incremente su coherencia, incremente su fortaleza, incremente su capacidad de acción, porque lo que viene, si deciden participar en las elecciones o si no deciden participar en las elecciones, igual va a ser necesario que haya una estrategia clara, consensuada, respaldada por todos. Eso es fundamental en las muy duras condiciones que se avecinan. Las herramientas que tiene el gobierno para mantenerse en el poder son dos, únicamente dos. Empobrecimiento masivo de la población para tratar de controlar a todo el mundo por hambre, y represión para tratar de controlar a todo el mundo por miedo. Eso es lo que está planteado por ese lado. ¿Qué tiene que estar planteado por parte del campo democrático? Bueno, la decisión firme de lucha pacífica, constitucional, democrática, pero lucha. Y la solidaridad, pueblo con pueblo, ciudadanos con ciudadanos, para
hacer sostenible y vivible el proceso que se nos viene encima. Esa es la reflexión que quiero compartir con ustedes. La información es que volvemos al aire, volvemos a compartir por acá el próximo miércoles por el asueto de carnaval en la emisora. Sin embargo, estaremos al aire a través de las redes sociales cada vez que se produzca, incluso durante este asueto, cualquier noticia que merezca ser difundida y cualquier reflexión que merezca ser comentada. Trabajamos para ustedes, la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. En la producción de este espacio estuvo Zaida Castillo, al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.